Vamos a comenzar aprovechando que ya estamos conectados, pues por ahí no, todavía nos faltan muchos hoy, pero estamos ya conectados una cantidad importante de personas. Así es que vamos a comenzar. Buenas tardes, licenciada Adi Alvarado, para platicar, creo que de uno de los temas que más ruido ha generado, por no decirlo de otra manera, en los últimos meses. Y los últimos meses me refiero básicamente a los 2 últimos años y poquito más, que es el tema de las medidas cautelares. Claro, sabemos que lo que ha generado muchísimo ruido es el tema de la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, esto entra dentro del tema de medidas cautelares que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a comenzar a platicar de ello. Recapitulo nada más un poquito qué fue lo que hicimos o lo que vimos la clase pasada para evidentemente recordar a raíz pues de estos días de vacaciones. Recordemos que estamos hablando de la audiencia inicial. Dijimos que la audiencia inicial en condiciones normales se conforma por 6 actos. Ya platicamos de los 4 primeros, que es el control de detención, la formulación de imputación, el derecho del imputado a declarar, la vinculación a proceso, y nos quedan dos, que es el tema de la imposición de la medida cautelar y el plazo de cierre de investigación. Si me ayudan nada más a permitirme compartir pantalla, por favor, se los agradezco. Entonces, a ver, para hablar de medidas cautelares tenemos que empezar diciendo algo muy importante. ¿Cómo entendemos la libertad hoy en el sistema de justicia? Y es bien importante que cuando hacen ustedes sus debates, gracias, ya puedo compartir, tengan sumamente claro esto, porque esa es la base de entender cómo y por qué se debe de imponer una medida cautelar. Hoy entendemos que lo natural es para, como estamos en ese momento nosotros, es para las personas estar justo así, estar en libertad. Y que esa libertad no debe de ser limitada, salvo que exista una razón suficiente para ello. Repito, esa libertad no debe de ser limitada, salvo que exista una razón suficiente para ello. Que aquí nos tenemos que preguntar algo importante entonces. ¿Y quién le corresponde demostrar que existe esa razón suficiente? Muy sencillo, al Ministerio Público, al Estado, por supuesto, a través del Ministerio Público, que va a ser el encargado de demostrar que existe esa razón suficiente para limitar la libertad de la persona. Esa razón suficiente es lo que vamos a llamar como necesidad de cautela, que ahorita vamos a ver qué es. Lo segundo que para mí es sumamente importante que tengan súper claro cuando debaten una medida cautelar es para qué sirve una medida cautelar. Y ojo porque algo que yo noto es que frecuentemente en la práctica, cuando estamos en las audiencias, nos salimos de eso, nos salimos de para qué sirve una medida cautelar. Y por favor les pido que no lo hagan porque en el momento en el que se salen de, pues corren riesgo de que no les otorguen la medida cautelar en el caso de MP, por supuesto, asesor jurídico, y en el caso de la defensa, pues tienen un área de oportunidad importante. Entonces, ¿para qué sirve una medida cautelar? Muy simple. La medida cautelar sirve para garantizar el desarrollo del procedimiento ordinario. No lo olviden. Repito, la medida cautelar sirve para garantizar el desarrollo del procedimiento ordinario. Y se los insisto muchísimo porque, por ejemplo, un error que muchas veces comete el Ministerio Público cuando pide que se imponga una medida cautelar es que pide la medida cautelar para, por ejemplo, evitar futuros delitos, evitar que la persona, por ejemplo, si es una persona que se le está imputando y vinculando a proceso por un tema de venta de narcóticos, se le impone la medida cautelar para evitar que vuelva a salir a la calle y vuelva a vender narcóticos, por ejemplo, ¿ok? Eso es inmensamente incorrecto. Fíjense lo que les acabo de decir. ¿Para qué sirve la medida cautelar? Para garantizar el desarrollo del procedimiento ordinario. Punto. ¿Y qué tiene que ver que la persona pueda salir a la calle o volver a vender narcóticos con esto? Absolutamente nada. Eso es lo que la teoría y la Corte Interamericana llama fines preventivos. Fines preventivos generales o también pueden ser preventivos específicos y eso no tiene nada que ver con una medida cautelar. De hecho, esos fines preventivos son fines de la pena. Entonces, la medida cautelar no tiene nada que ver con una pena. De hecho, una de las particularidades de la imposición de la medida cautelar es que jamás se le debe de equiparar a una pena. Así es que si estamos imponiendo la medida cautelar bajo esa razón, evidentemente se está imponiendo de manera incorrecta. Así es que recapitulo muy acotado.
Punto número uno. La libertad de nuestro sistema actual de justicia se debe de entender como algo natural, así como nosotros estamos en libertad, la persona debe de gozar esa libertad, salvo que exista una razón suficiente para limitarla y esa razón suficiente le llamamos necesidad de cautela. Segundo punto importantísimo, ¿para qué sirve una medida cautelar? Para garantizar el desarrollo del procedimiento ordinario. De verdad, les sugiero que no olviden estas dos cosas que les acabo de decir. Cuando se debaten medidas cautelares, muchas veces se debaten salvo bajo cosas que no tienen nada que ver con esto y que es muy importante que lo tengan claro. Defensores, por supuesto, cuando el debate de medida cautelar se salga de estos parámetros, pues ahí van a tener elementos para generar un buen debate. Ahora, primer punto importante. De esto ya habíamos platicado, pero vamos a recapitular súper breve. ¿A partir de qué momento puede proceder la imposición de una medida cautelar? En primer caso, que es la primera línea que están observando, recuerden que el imputado, cuando viene el debate sobre la vinculación a proceso, tiene tres opciones: que se le resuelva su situación jurídica en ese momento, dentro de las 72 o 144 horas. Si él dice, resuélvame mi situación jurídica ahorita, primero se va a debatir si se le vincula o no. Si no se le vincula, pues no hay medida cautelar, ¿verdad? Si sí se le vincula, luego vendría el debate de medida cautelar. Pero como ya lo habíamos platicado en la clase pasada, en el caso de que el imputado pida las 72 o 144 horas, pues no podemos detenerlo nada más por eso, ni dejarlo en libertad así como así. Y entonces lo que el legislador hizo fue invertir estos argumentos. Recuerden que en este caso la medida cautelar se va a debatir en la audiencia inicial y hasta la continuación es que se debatirá si se vincula o no se vincula. Si se vincula, básicamente la medida cautelar prevalece, salvo que alguien pida una revisión. Ahora, los cuatro elementos más importantes. Y resalto más importantes porque aquí, incluso si vamos a criterios de la Corte Interamericana, podríamos agregar varias cosas, pero vamos a lo que hoy se conoce como test de proporcionalidad. A ver, estos son los cuatro elementos base que deben de ser analizados y debidamente justificados por quien está pidiendo la medida cautelar, porque es su carga de la prueba para que una medida cautelar esté impuesta conforme a derecho. Si no cumple con el respeto a estos cuatro parámetros, entonces esa medida cautelar es una medida cautelar arbitraria. Palabra importante, defensores, porque la Corte Interamericana justo la ha usado mucho a cuando la medida cautelar no está impuesta conforme a derecho, justo dice que es una medida cautelar arbitraria. Por eso les sugiero que en sus argumentos sumen ese término, creo que es muy generoso. Entonces, test de proporcionalidad está conformado por estos cuatro elementos y toda medida cautelar debe de observarlos cuando esté impuesta conforme a derecho. ¿De dónde sale el tema del test de proporcionalidad? Voy a empezar a hablar un poquito aquí de los criterios de la Corte Interamericana. A ver, recordemos que en el tema de medidas cautelares, quizá ha pasado en los últimos meses, años, ya podemos hablar de años, qué triste, pero así es. Algo lo más importante en el caso de México en el tema de medidas cautelares. Recuerden que hoy tenemos dos sentencias condenatorias en contra del Estado mexicano en el tema de prisión preventiva. Primero, el caso Sompaxle Tecpile, déjenme se lo escribo en el chat. Por favor, pronúncienlo bien. Sé que cuesta trabajo, a mí también me costó mucho trabajo. Ahí está. Contra México, caso son Paxle Tecpile contra México, que fue la primer sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano en el tema de medidas cautelares, porque obviamente ya hay varias sentencias más condenatorias contra el Estado mexicano, pero esta fue la primera en el tema de medidas cautelares. La segunda sentencia, que viene meses después, viene en abril, es el caso García Rodríguez y otro contra México. Entonces, primer sentencia, son Pax de Tecpile contra México, esta tiene poquito más de 2 años ya, y el caso después, García Rodríguez contra México, García Rodríguez y otro, perdón, contra México, este tiene poquititito más de 2 años la sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano. Ahora,
Esas 2 sentencias, claro, tienen muchas cosas importantes que vamos a ir platicando algunas de ellas, pero de aquí es de donde toma fuerza que en México empecemos a hablar más del test de proporcionalidad cuando debatimos medidas cautelares. ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso particular de la Corte Interamericana, este término ya lo había usado desde muchísimos casos atrás, pero muchos, no fueron los 2 primeros casos que la Corte Interamericana usa el denominado test de proporcionalidad. Sin embargo, claro, contra México, pues fueron los 2 primeros casos, y de ahí que a partir de estos 2 criterios empezamos a llamar esto test de proporcionalidad. Quiero dejar claro que esto no es nuevo, insisto, no fue el primer caso en el que la Corte Interamericana, o los primeros casos donde los llamó test de proporcionalidad. Dos, estos 4 elementos no tienen nada de nuevos, porque estos 4 elementos son los que hemos usado desde que tenemos sistema acusatorio para debatir una medida cautelar. Entonces, realmente esto no tiene nada de nuevo, simplemente ahora lo estamos llamando más test de proporcionalidad. Y entonces está conformado por 4 elementos. Primer elemento, el que se conoce como necesidad de cautela, peligro procesal, es sinónimo, básicamente, riesgo de cautela, y que, como les decía yo hace rato, significa que debe de existir una razón suficiente para imponer una medida cautelar. Esta necesidad de cautela la vamos a dividir en tres. Artículo 153 del Código Nacional. Si quieren ir para allá de una vez, 153 del Código Nacional. Acuérdense, aquí empecé de lo general a lo particular. Les decía yo, primer punto importante, la medida cautelar, para que sea impuesta, debe de existir una razón suficiente para ello. Esa razón suficiente la englobamos en garantizar el desarrollo del procedimiento ordinario, pero eso lo vamos a dividir en tres. Si ya están observando por ahí su artículo 153 del Código Nacional, ahí tienen esas tres razones, esas tres subdivisiones, que van a ser las siguientes. Punto número uno, déjenme ponerlos en palabras bien sencillas: garantizar que el imputado no se nos vaya a escapar. En términos más técnicos, evitar el peligro de sustracción de la acción de la justicia. Punto número dos, garantizar la seguridad de víctima, testigos o comunidad. Y finalmente, garantizar el desarrollo de la investigación y o del procedimiento. Esos son los tres elementos en los que se va a dividir la necesidad de cautela, y que si ya están viendo el 153 de entrada, ahí los tienen. Y digo de entrada porque ahorita vamos a ver algunos elementos más de esto, pero inicialmente ahí tienen estos tres elementos. Segundo punto importante, una medida cautelar debe de ser proporcional. ¿Proporcional a qué? Al daño causado y al daño que se está buscando evitar. Jamás, jamás debe de ser equiparable a una pena, o peor incluso que una pena, porque eso justo nos demostraría que la medida cautelar es totalmente desproporcional. Les pongo un ejemplo que yo siempre me acuerdo y que creo que es uno de los más característicos que he tenido de esto. Tuvimos hace tiempo, ya tiene varios años, un asunto de una persona que la habían detenido porque supuestamente le había gritado a unos policías. Realmente era un asunto muy político y muy mediático. Esa era como la puntita de todo lo que venía, lo que vino después. Entonces, la detienen por esa razón. Y yo no sé si en la parte del país donde ustedes residen todavía tienen este delito o no, porque en muchas partes del país ya se derogó. Y en el caso particular de esa audiencia, en ese código, la pena mínima, si la memoria no me falla, era de 3 meses, y la pena máxima era de 1 año. Y el Ministerio Público estaba pidiendo prisión preventiva para esa persona. Yo me acuerdo que le decía a la juzgadora que eso era inmensamente desproporcional. Le decía yo, déjame poner mi peor escenario. Nos vamos a juicio, perdemos, nos dictan una sentencia condenatoria por el máximo de la pena. Bueno, ni aún así la persona pasaría un día privada de su libertad, lo cual claramente nos permite observar, por supuesto, que es inmensamente desproporcional, que sería incluso peor, ni siquiera equiparable, sino peor que una pena, y eso nos ayuda a analizar esa proporcionalidad. Tres, la medida cautelar debe de ser instrumental. ¿Qué significa eso? Mira, la instrumentalidad básicamente significa que debe de servir para la razón para la cual está siendo solicitada e impuesta. Repito, la medida cautelar
debe de servir para la finalidad para la cual se está pidiendo y se está imponiendo. Les voy a poner un ejemplo súper sencillo. No se preocupe, licenciada Nancy, muchas gracias por su atención. Fíjense, les voy a poner este ejemplo. A ver, en los delitos de violencia familiar, no siempre, pero en la mayoría de los casos, se pide la medida cautelar para garantizar la seguridad de la víctima. ¿Qué les parece que para esa finalidad yo pido como medida cautelar, si yo fuera Ministerio Público, que la persona venga a firmar cada 15 días? Pues no va a servir, ¿verdad? Diría uno, ¿y eso como para qué?